buenas tardes, buenos días, mis amigos de Hogares como en el Cielo, siervos. Me da mucho gusto estar esta mañana, esta tarde con ustedes y darles la bienvenida pues a una lección más de por qué hacemos lo que hacemos, de la lección de Hogares. Les quiero dar las gracias como siempre por todo lo que ustedes hacen aquí en la congregación, con las personas, con los hogares. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo, por todo ayudarnos de la manera en la que nos ayudan. Queremos decirles que estamos muy agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes y que es nuestro deseo, de verdad, que Dios les siga bendiciendo, y gracias por apoyarnos en todo esto de servir al Señor y de cuidar de la iglesia. Muchas gracias, les amamos. Muchas gracias a todos los que están siguiendo las lecciones día con día, y gracias por mantener el espíritu de estas clases, que es pues poderle enseñar a la gente, que la gente pueda recibir una enseñanza bíblica y de bendición, y hacerlo de una manera sencilla y de una manera clara para que ellos lo puedan entender. De verdad, muchas gracias por apoyarnos. Les amamos mucho, Clau y yo, y queremos continuar con esta lección, que es la parte 2 de por qué hacemos lo que hacemos, por qué amamos la Biblia. ¿Les parece si hacemos una oración? Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes, que tú bendigas a cada uno de mis amigos que están dando las lecciones, a cada uno de los que la están escuchando, Padre, que tú puedas hablar a nuestros corazones y podamos no solamente tener una enseñanza a nuestra mente, sino a nuestro espíritu, Señor, a nuestro corazón. Padre, que entendamos la profundidad de conocer tu palabra, Dios, y que ella nos guíe, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la lección. La lección, recuerden, yo la voy está puesta ahí junto con la clase en un archivo aparte. Y la lección es la lección número 6. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque amamos la Biblia. Vamos a la lección, la parte 2. En esta lección hablaremos el por qué amamos la palabra de Dios. Dios es un Dios que se comunica. Los pensamientos de Dios y sus conceptos fueron puestos en palabras para que el hombre los entendiera. Después fueron escritas en los símbolos del lenguaje escrito para ser preservadas. ¿Cómo le comunica Dios su mensaje al hombre de tal forma que el hombre puede entender? A través de la revelación, inspiración e iluminación de su palabra. Hoy vamos a ver estos tres puntos de una manera muy sencilla. El deseo de nuestro corazón no es hacernos eruditos, sino el deseo de nuestro corazón para usted y para la gente de la congregación es que podamos entender muy claramente cómo es que Dios se comunica. Algunas preguntas que a veces tenemos de por qué Dios lo hace de alguna manera, por qué es la palabra de Dios, por qué la Biblia, y es muy importante que nosotros podamos estudiar esto este día. Dios habla se comunica al hombre a través de tres cosas: la revelación, la inspiración y la iluminación de su palabra. Y vamos a verlas el día de hoy de una manera muy rápida. Vamos a irnos un poco rápido porque son muchos versículos los que tenemos el día de hoy. Yo les voy a ir dando lectura. Usted, por favor, ahí en su hogar, reparta los versículos. Es como un consejo antes de que empiece la clase. Traiga unos papelitos y usted puede repartir los papelitos y los versículos a la gente que está ahí, a los que puedan buscar en la palabra, de manera que cuando usted vaya ya leyendo la lección y la vayan leyendo juntos, las personas puedan ya leer el versículo, aunque no lo busquen todos directamente. Eso sería muy bueno, y que la gente después pueda ya por su propia cuenta leer los versículos. Eso sería muy bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, nada más. Vamos ahí a la lección. Dice así: Dios habla a través de la revelación. La revelación es la comunicación perfecta de Dios. En 1 Corintios, vamos a ir viendo los versículos. 1 Corintios 6. 1 Corintios 2, del 9 al 6, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, esa es la 16, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La revelación es la comunicación perfecta de Dios. Dice que el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, nos reveló a nosotros las palabras de lo que Dios quería decirnos. La revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Primera de Pedro 1, del 10 al 12, dice, Primera de Pedro 1, 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Aquí nos está diciendo que los profetas profetizaron una revelación, lo que Dios tenía para nosotros. Ellos indagaron y a través del Espíritu Santo se les fue revelado los tiempos, quién era el Cristo, cómo iba a ser. Muchas de las profecías que se escribieron acerca de Jesús tienen 400 años, se escribieron 400 años antes de que sucediera, con una exactitud asombrosa. Entonces nosotros en este sentido podemos entender que la revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. En este caso fue al corazón de los profetas para que ellos pudieran escribirla. Primera de Pedro 16, 1, segunda de Pedro 16, vamos ahí a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Hasta el 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Dios trae una revelación a nuestros corazones a través de su palabra, es lo que Él quería que nosotros conociéramos, lo que Él quería que supiéramos. Lo pone en la palabra a través de los profetas y eso viene a nuestros corazones. Es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, Apocalipsis 1.1 dice Judas, este es Judas. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, lo que Dios sabía que había en su corazón y la transmite a los hombres de manera que ellos lo puedan poner en palabras. Y ahora nosotros tenemos la bendición de contar con ella. Dios le habla al hombre a través de la revelación. Es la comunicación perfecta, es la transmisión de la verdad. Y dice que la Biblia no vino a través de la investigación científica, vamos a la lección, ni por el razonamiento humano, vino por medio de revelación. El vehículo de la revelación es el Espíritu Santo. La Biblia no la escribió una persona y se sentó a escribir como algunas personas dicen. La palabra de Dios, la Biblia, es un conjunto de libros inspirados por Dios, revelados por Dios al hombre. Está escrita en un periodo, algunos dicen que de 400, de 600 años, otros dicen que de 1500 años. Los teólogos mencionan esto, y escrita alrededor por 40 hombres, 40 personas diferentes que vivieron en ese periodo de tiempo en que algunos de ellos no se conocieron, la mayoría de ellos no se conocieron entre ellos, de diferentes clases sociales, de diferentes oficios. Había reyes, había jornaleros, había pastores, médicos, y todos aquellos que participaron en la escritura de la Biblia en ese periodo, que escribieron cada uno de los libros que la componen, aunque no se conocieron, aunque venían de diferentes clases sociales,
todos hablaron exactamente lo mismo. Pareciera que la Biblia, bueno, y digo pareciera porque sabemos que es verdad, haya sido escrita por una sola persona. Y sabes, es Dios revelando su corazón a nosotros a través de toda esa cantidad de tiempo. Y por eso encontramos en la Biblia similitud y todo apunta hacia lo mismo. Aunque no se conocieron, aunque no hablaron entre ellos, aunque no había la comunicación, aunque aparentemente venían de diferentes clases sociales, diferentes edades, diferentes tiempos, aunque todos ellos estaban así dispersos en el periodo de la historia, la Biblia es una unidad. ¿Por qué? Porque fue inspirada y es la revelación del corazón de Dios al hombre. ¿A través de qué? De la palabra escrita. Es la revelación. Ahora, el vehículo que trae la revelación es el Espíritu Santo. Lo leímos ahorita en Segunda de Pedro. Quiero que a lo mejor lo revisamos nada más rápido. Segunda de Pedro dice lo siguiente, 1:21. Dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue algo que la gente quiso escribir, es Dios inspirando a las personas, inspirando a los escritores a escribir lo que había en el corazón de Él, para que tú y yo, después de miles de años, de 2000 años casi, un poco más, algunos escritos son más antiguos, pudiéramos tener esto que es la palabra de Dios y pudiéramos tener confianza. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Dios habla a través de revelación. Ahora, inspiración como método de Dios para darnos su palabra. Él les reveló a estas personas, pero no solamente se reveló a estas personas para poder escribir, sino que les dio la inspiración para poder escribir lo que tenían que escribir. Mira, la lección es muy interesante. La inspiración es el acto de Dios a través del cual el Espíritu Santo capacitó a los escritores de la Biblia para escribir con las palabras escogidas por Dios la verdad revelada. Dios les dio una revelación a ellos, a sus corazones, y de qué manera ellos la iban a plasmar en un libro, porque aquí entra el factor humano y los humanos somos falibles. Probablemente, y no probablemente, nosotros como humanos y los que escribieron la Biblia eran hombres que tenían errores también. Pero ahí es donde entra el acto de Dios de inspirarles. ¿Para qué? Para decir las palabras exactas y escribir la palabra escogidas por Él para que la verdad fuera dada al hombre. Dice aquí la clase, para que la verdad sea dada al hombre debe ser transmitida a través del lenguaje humano. ¿Qué palabras iban a usar? ¿De qué manera? ¿O qué era exactamente lo que tenían que escribir? Fue lo que Dios inspiró a estos hombres para poder escribir exactamente las palabras que fueran necesarias. Las palabras del lenguaje deben ser inspiradas o sopladas por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura que nosotros conocemos, Dios la inspiró a través de su Espíritu Santo para que ellos escribieran exactamente lo que tenían que escribir. Los hombres fueron movidos por el Espíritu. En 2 de Pedro 1:21, que ya lo leímos hace unos momentos, dice exactamente eso. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, Dios soplando en ellos de su Espíritu Santo para escribir exactamente lo que tenían que escribir. Los hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobrepasó el error humano. Esta parte es fuerte porque aunque la Biblia fue escrita por hombres que eran falibles como nosotros, fueron inspirados por Dios de manera que las palabras que ellos escribieron fueron infalibles porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Hay personas, hay hombres que escribieron cosas tan exactas que no era posible que ellos supieran eso. Ejemplo, Isaías, ejemplo, el rey David, algunos salmos mesiánicos que conocemos de cómo él habla de lo que iba a suceder en la crucifixión, de que ningún hueso suyo iba a ser roto, de que su corazón se derretía en medio como la cera, donde dice perros me han rodeado, fuertes toros de Basán, hablando de toda el mover espiritual que se dio el día de la cruz, por así decirlo. Profecías como Isaías que decía, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, y era imposible que una virgen concibiera, y cómo Dios a través de los hombres, al ser inspirados por Él, escribieron esas palabras, y esas palabras se cumplieron al pie de la letra, y se han cumplido al pie de la letra. Eso es lo que le da veracidad a la palabra de Dios, a la Biblia.
es importante saber entonces estas dos cosas. Dios habla a través de revelación, se le revela al hombre y le da la inspiración a los profetas para escribir las palabras que ellos necesitaban escribir, que supieran cuáles eran exactamente. Y luego viene la iluminación como método para entender la revelación. Y la iluminación es un acto de Dios. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para entender la verdad dada por revelación y escrita por inspiración. La iluminación es aquello como cuando tú has leído la palabra durante mucho tiempo y de repente viene un versículo que como que se prende, así pum, se ilumina y eso pasa de ser solamente tinta y papel a venir a tu corazón y dices, wow, eso era para mí. Y hace años yo lo había leído, ya tenía mucho tiempo leyendo este versículo o viendo esto y de repente viene y se hace una realidad en tu corazón, se hace carne. Eso es la iluminación. Ahora sí que se te prende el foco y es Dios trayendo vida a ese versículo, es Dios poniendo de su espíritu en ese versículo, en esa palabra que era para ti y para mí y poniéndole en nuestro corazón. Esto es lo que le llamamos un rema de parte de Dios, una verdad del corazón de Dios escrita en su palabra y cómo la revela a nuestros corazones. Eso es muy importante. De hecho, la palabra revelación viene, da la idea de quitar un velo, de quitar lo que está estorbando la visibilidad de algo. Yo les platicaba en el hogar que yo estudié diseño gráfico. Hace 20 años salí de la carrera. Entonces a mí me tocó todavía las cámaras reflex de rollo, en donde tenías que meter el rollo y hacer todo. Y me tocó hacer el proceso de revelado también y de impresión de fotografías en el cuarto oscuro en la universidad. Y era muy interesante porque tenías que entrar a un cuarto oscuro en donde no veías el rollo, lo tenías que meter en un tanque de revelado y ponerle los químicos y bueno, todo ese asunto, ¿no? Y después, ya con tus negativos, entrabas al cuarto de revelado y ahí había unas máquinas bien grandes que eran, no recuerdo ni el nombre de las máquinas, era donde tú ponías tu negativo, la prendías y el negativo, la luz hacía que el negativo se proyectara sobre un papel fotosensible, que era el papel fotográfico. Le tenías que poner cierta cantidad de tiempo para que la fotografía quedara ahí y de repente apagabas ya el cañón, el proyector con ese cabezal grande y cuando agarrabas tu hoja estaba en blanco, o sea, tú veías la hoja y aunque ya le habías puesto la luz y todo fotosensible, estaba en blanco. Lo que seguía era ir al cuarto de revelado en donde metías la hoja en los químicos y poco a poco, cuando tú metías esa hoja al químico de revelado, de la hoja en blanco empezaba a aparecer la imagen. Y ese era el proceso de revelado. Y ya que estaba revelada la imagen, la enjuagabas y bueno, la colgabas ahí en el cuarto y se secaba y ya tenías tu fotografía. Esa es la idea de la revelación. Es algo que aparentemente no está ahí, pero ahí está. Y cuando se somete a yo digo, a la inspiración de Dios, a la iluminación de Dios, entonces se revela lo que Dios está tratando de decirnos a través de su palabra. Eso es algo muy, muy, muy padre. Dice aquí que el hombre natural sin el entendimiento del Espíritu no acepta las cosas de Dios. En 1 Corintios 2:14, no sé si ya lo leímos, pero dice que el hombre natural no entiende. 1 Corintios 2:14 dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A lo mejor la gente que no conoce del Señor, y aún nosotros cuando no conocíamos del Señor, ¿cuántas veces a veces tratamos de leer su palabra y no entendíamos nada, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo, entonces toma un sentido la palabra, porque viene una revelación a nuestro corazón de que Él está obrando y de que Él quiere hablar a nuestro corazón, y entonces ahora sí podemos entender lo que Dios quiere que entendamos. Dice aquí, el que tiene el Espíritu entiende la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, está aquí mismo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es una realidad y es una verdad muy, muy fuerte para nosotros. Cuando tú y yo conocemos de Dios, ahora podemos entender lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor. Y entonces podemos entender lo que Él quería decir al estar hablándonos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. La palabra expresa la naturaleza de Dios. Está viva y da vida. Los que la reciben son transformados y hayan vida abundante y eterna. Y somos testigos de eso. ¿Cuántas veces la palabra no ha hecho un cambio en nuestros corazones de una manera fuerte? Buscándole, hablando de Dios a nuestro corazón, buscando en su palabra. Encontramos que la palabra nos da vida y nos vivifica.
Hay algunas cosas que vamos a ver ahora en la lección. Acompáñame a la lección. Es muy importante. Yo espero que haya quedado muy claro la revelación, la inspiración y la iluminación como método de comunicación de Dios con nosotros. Eso es muy importante. Este versículo, quiero repetir esta frase: la iluminación es un acto de Dios. El Espíritu Santo capacita a los creyentes a entender la verdad dada por revelación y escrita por inspiración. Dios les dio la verdad a los profetas por revelación, y la inspiración del Espíritu Santo les ayudó a escribir lo que tenían que escribir, y ahora nosotros por iluminación entendemos la revelación escrita de parte de Dios para nosotros. Esta es la palabra más segura que tenemos, mi hermano. No hay nada más seguro en nuestras vidas que conocer y entender su palabra. Bueno, la palabra hace varias cosas. Vamos a la lección. La palabra, número 1, la palabra vive y respira. Dios sopló y dio de su ser a las palabras que componen la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya lo habíamos leído. Dios le dio ese poder a la palabra. Dice que viene en la escritura y hace estas cosas en nosotros. Nos redarguye, nos enseña, nos corrige y nos instruye. La palabra de Dios, eso es lo que hace en cada uno de nosotros. Dios es la fuente y el origen de las Sagradas Escrituras. Todo esto viene de Él. Es increíble cómo Dios, bueno, sí es creíble porque lo hizo, pero es maravilloso cómo Dios se comunicó con nosotros a través de su palabra. Wow, de verdad, cómo Dios tomó la esencia de lo que Él quería comunicarnos y lo plantó en palabras que nosotros pudiéramos entender, y se comunica con nosotros a través de eso. Eso es un wow fuerte. La palabra vino a ser una sustancia vivificadora. La palabra de Dios es algo que trae vida a nosotros. Juan 6:36 dice lo siguiente. Sí es Juan 6. Sí. Juan 6:36 dice: mas he dicho que... No está el 36. Juan 6:63, perdón. El 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú y yo leemos, entendemos, y esta palabra se hace carne, nos vivifica nuestra vida, vivifica nuestro ser. Dios y su palabra son uno. Juan identificó al verbo eterno con la palabra escrita al usar el mismo término. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios identificó que Jesús y la palabra son uno mismo. Y cuando nosotros tenemos comunión con Jesús, tenemos comunión con su palabra, y entonces podemos entender los principios que nos van a dar salvación y vida eterna. La Escritura nos enseña quién es Dios. La Escritura nos enseña a buscarle, a amarle, a estar cerca de Él, a amar su palabra. Es muy importante eso. 2, la palabra de Dios da vida. No solamente vive y respira, sino da vida. La palabra hablada es la fuente de la creación. Hebreos 11:3 dice, yo sé que son muchos versículos, pero es importante que los podamos leer un momento. Hebreos, déjenme encontrarlo porque yo lo había separado. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios, a través de su palabra, Él habló la palabra y entonces el universo fue constituido. Génesis lo dice de igual manera. Yo ya estoy leyendo. Hebreos 11, Salmo 36:6 dice que Él sustenta, ese podemos buscarlo. Salmo 36:6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, el hombre y el animal, tú conservas. Dios, a través de su palabra, conserva la creación. Él habló y eso sucede. Recordemos que Dios creó los cielos y la tierra con el poder de sus palabras, el poder de su boca, de sus palabras. Génesis 1:3 es el libro más fácil de encontrar en la Biblia.
es el primer libro, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Encontramos en la palabra que Dios habló y las cosas sucedieron. Él dijo es esto y eso es. Por eso cuando nosotros entendemos que hay una palabra de parte de Dios para nosotros y Él ha hablado, te digo algo, eso es real, eso va a suceder. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel a sus palabras. Sigue manteniendo, si nosotros nos levantamos y la creación no ha dejado de moverse y los sistemas solares siguen caminando y siguen funcionando como funcionan, es por el poder de su palabra. Aunque los científicos estudian y dicen, sí, hay un movimiento de traslación de la Tierra y de rotación, ¿qué es lo que hace que eso siga caminando? No es sencillamente el poder del universo, te digo algo, es el poder de la palabra de Dios, que Él dijo que así iba a ser y hasta que Él no diga otra cosa, eso no va a cambiar. Y las cosas van a seguir, ¿por qué? Porque Él lo dijo. Ese es el poder de su palabra. Es increíble, de verdad. Me emociono, déjenme ver la siguiente. Para nosotros, la palabra viene a ser semilla que trae vida espiritual. Ya leímos acerca de eso. Las palabras, dijo Jesús, las palabras que yo les hablo son vida. Eso es una semilla en nuestro corazón que va a traer vida. Además, la palabra de vida nos unge y nos liga con Dios, dice Juan 15:7. Vamos allá a Juan 15:7, por favor. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Eso nos liga con Dios. Si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pidan. Nosotros tenemos que aprender por eso a amar la palabra, a buscar la palabra, a vivir la palabra de Dios, porque es lo que nos mantiene ligados a Jesús. No hay otra cosa, mi hermano. No existe otra cosa. Es su palabra, es amar su palabra. Dijo Jesús, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Es sencillo. Tenemos que conocer los mandamientos y guardarlos, porque es lo que nos va a hacer entender que le amamos a Él y va a demostrar nuestro amor hacia Él. El guardar, el conocer su palabra. Los efectos de la palabra viva. Hay efectos en nuestra vida. La palabra viva produce fe para vivir. Romanos 10:17. Déjame buscarlo. Romanos. Le digo que son muchos versículos, pero bueno, vale la pena. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, hay fe que se activa en nuestro corazón, porque viene fe a nuestro corazón. La palabra genera fe en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a entender los principios de Dios y empezamos a entender el propósito de Dios para nosotros y eso activa la fe que Él ha depositado en nosotros. La palabra genera fe en nosotros. Es muy importante. Fe, de acuerdo a las Escrituras, es creer lo que Dios hará, que ha prometido en su palabra. Bueno, vamos a leer otra vez. Fe, de acuerdo a las Escrituras, es creer que Dios hará lo que ha prometido en su palabra. La fe es el requisito indispensable para acercarse a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo nos vamos a acercar a Dios, tiene que ser con fe. ¿Y cómo hacemos para que haya fe en nosotros? La fe viene por el oír y el oír su palabra. Leerla, estudiarla. Jesús dijo, escudriñenla, porque a ustedes les parece que en ella da testimonio de mí y ahí van a encontrar vida eterna. Es importante conocer la palabra, amar la palabra, leerla. Por eso la insistencia de nosotros como pastores y mi insistencia personal de busquen, tengan un tiempo de lectura diaria, tengan ¿cómo se llama eso? Un plan de lectura de todos los días, anual, que ustedes puedan seguir leyendo y leyendo y leyendo, que podamos nosotros estar de verdad subrayando la Biblia, amándola, buscando de Dios. Esto es lo que nos va a dar vida, mis hermanos. No hay otra manera. Y más, déjenme hacer una acotación, un paréntesis, como líderes, como gente que estamos al frente de otras personas a las cuales estamos discipulando, es súper importante, muchachos, que nosotros conozcamos la palabra. Y no solo la conozcamos, la amemos, la vivamos, entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Aquí es muy, muy importante que lo hagamos. Si tienes un plan de lectura, te felicito, pero si puedes tener 2 o 3 en donde leas diferentes cosas, sería mucho mejor. Nunca va a haber una sobredosis de palabra en nuestro corazón. Necesitamos conocerle al mismo tiempo que necesitamos orar. Recuerda, hemos estado estudiando eso los domingos, de estar en comunión con Dios o pasar un tiempo en oración. Es muy importante estas dos cosas. Bueno, la palabra viva da salud espiritual y fortaleza al alma. La palabra viene a ser leche para el nuevo creyente, pan para sobrevivir y carne para el cristiano maduro. No hay un momento en el que tú digas, ya conozco todo, ya sé todo. Mira, llevamos más de 2000 años desde que Jesús subió
al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Llevamos más de 2000 años en que Él estableció su iglesia y se sigue predicando de este libro todavía. Seguimos hablando todavía de lo que Él hizo. Seguimos hablando de las verdades de Dios en este libro. ¿Sabes? Eso es porque es un libro que fue inspirado por Dios. Así que necesitamos estudiarla. No importa que tengas un día de conocer al Señor o que tengas 50 años de conocer al Señor, siempre vas a encontrar aquí bendición y alimento para tu vida. La palabra viva da salud y fortaleza al cuerpo. La palabra tiene el poder para sanar, nos sostiene con salud física. La palabra de Dios va a traer bendición y dice que su palabra es medicina a nuestro cuerpo. Así que búscale, son cosas que trae a nuestros beneficios que trae a nuestra vida el conocer su palabra. La palabra viva da entendimiento a nuestras mentes. El entendimiento del pecador está entenebrecido, pero el Hijo de Dios debe renovar su mente día a día. Nosotros hemos aprendido a pensar de cierta manera durante muchos años porque es la manera en la que nuestros padres nos enseñaron. Pero cuando tú y yo buscamos de la palabra de Dios, cuando tú y yo estamos llenándonos de esto, es súper, súper, súper importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque esto va a limpiar nuestra mente, va a traer entendimiento a nuestro corazón de las cosas de Dios. Es sorprendente, de verdad, que a veces no sabemos algo. Yo te lo digo, a veces no sé algunas cosas y de repente viene una situación a mi vida y orando, diciéndole, Señor, bueno, a veces ni siquiera es orando así de encerrarme, porque hay oraciones que uno tiene que hacer rápido. Señor, ¿qué hago en esta situación? Y viene una iluminación de parte de Dios, viene una palabra que te recuerda algo que leíste, algo que estudiaste, y Dios te dice, esto es, y viene esa inspiración a tu corazón para poder vivir y hacer lo que Dios quiere que hagas. La palabra de verdad trae bendición. Tenemos que renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Eso es muy, muy importante. La palabra viva es nuestra victoria sobre Satanás. Recuerda, cuando Jesús venció la tentación en el desierto, Jesús no dijo, y lo podía haber dicho porque era el Hijo de Dios, no dijo, porque yo te lo digo, Satanás, vete. No, Jesús en cada una de las cosas que hizo y que dijo, cuando reprendió y cuando resistió a Satanás en el desierto, le dijo, Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. ¿Sabes algo? Jesús conocía, absolutamente conocía la palabra de Dios, porque Él era la palabra encarnada. Pero Él conocía, Él sabía, y con eso nos da un ejemplo para que nosotros sepamos de qué manera vamos o tenemos que reaccionar ante los embates del enemigo sobre nuestras vidas. ¿A través de qué, mi hermano? De la palabra. No se trata de decir, ay, diablo, vete, fuchi, fuchi. No, no es eso. Es escrito está. Y poder declarar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Esto está escrito y es algo que Dios nos ha dado. El que contra ti conspirare lo hará sin mí, eso está escrito también. Son palabras que Dios puede darnos. Yo llevé tu enfermedad, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, eso está escrito. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido sanados. Eso está escrito. No son buenos deseos nuestros, mi hermano. La palabra es la que nos va a dar la oportunidad y nos va a dar el sustento para poder poner nuestra fe. Nuestra fe no está sustentada sobre un buen deseo, sobre algo positivo que podemos decir. Nuestra fe está sustentada y debe estar sustentada sobre la palabra de Dios. Yo, Señor, te pido esto porque yo sé que esto es lo que tú dijiste. Y aquí está escrito. Y esto es lo que dijiste y mi fe se deposita en esto. Este es el sustento de mi fe. Y entonces eso es lo que trae y eso es lo que funciona. La palabra entra en nosotros a través de meditar en ella. Josué 1.8 es un versículo muy bueno que le dijo en varias ocasiones, se lo dijo el Señor a Josué. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a hacer varias cosas. Número 1, no se va a apartar. Número 2, vas a meditar de día y de noche en él. Vas a tenerlo en tu corazón. ¿Para qué? Para que lo guardes. Número 3, lo vas a guardar. Y número 4, hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque si haces estas 4 cosas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces nada más leemos la primera parte. Nunca se apartará de tu boca este libro. Y pensamos que por decirlo, no. Se trata de no apartarse, pero para que medites. La meditación cristiana, la meditación de la palabra no es una meditación como algunas meditaciones orientales que son pasivas, que te dicen ponte en flor de loto y pon tu mente en blanco y deja. No, la meditación en la palabra es constantemente estar pensando y buscando y dándole vueltas. Y si hay un versículo, esa es la razón de poner textos para memorizar en las lecciones.
No están ahí porque de repente se nos ocurrió. ¿Sabes para qué es? Porque cuando tú memorices un texto, tú puedes meditar en ese texto. No tienes que sentarte a lo mejor a estar en meditación, sino la meditación de la palabra de Dios es activa. Es estar pensando, Señor, dice tu palabra que la escritura es inspirada por ti. Dice tu palabra que tú eres el pan de vida. Dice tu palabra, Señor, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Dice tu palabra que si yo habito al abrigo del Altísimo, voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi libertador, ¿en quién confiaré? Cuando tú meditas en eso, cuando tú estás pensando en eso, hay una fe que llega a tu corazón y entonces puedes vivir de una manera diferente. Esa meditación en tu mente, en tu corazón, va a cambiar tu manera de pensar. Y es lo que buscamos, renovar nuestro entendimiento a través de la palabra, meditar en ella, vivirla, porque si la meditas, la vas a hacer carne en ti y entonces vas a poder modificar tu conducta. Cuando modificas tu manera de pensar, modificas tu conducta y tu manera de actuar. No funciona al revés. Modifica tu manera de pensar y vas a modificar tu manera de actuar. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, ¿cómo crees que vamos a actuar? Pues a través de con la palabra, con lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra nos limpia de la contaminación diaria. Juan 17:17 dice lo siguiente. Juan 17:17 dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos limpió. Y el 15 del 3, el 15, Juan 15:3 dice, y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia también menciona en Salmo 119, no recuerdo el versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra limpia nuestro corazón. La palabra nos limpia de la contaminación de todos los días. Según a los Corintios 7:1, que creo que ya lo habíamos leído, si no me equivoco. Déjenme encontrarlo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La manera de limpiar nuestra vida, mis hermanos, es a través de su palabra. Es a través de creerle, de buscarle, de dejar que la palabra llegue a nuestro corazón y nos limpie de verdad. Esto es lo que Dios va a hacer. Y termino con esta ilustración que les había dado en alguna ocasión. ¿Recuerdan el hombre que trabajaba en la pizca de la fresa? Y su hijo, ellos dos eran cristianos, conocían del Señor, y el hijo le decía al papá, yo no entiendo mucho de la palabra, y se frustraba porque no se le quedaba mucho, y decía que aunque le leía, a veces no entendía cosas y no recordaba cosas. Y el papá le da una lección, le dice, mira, agarra una de esas canastas viejitas que tenemos ahí guardadas en el donde guardaban las canastas, pues ahí, en el armario, dice, sácala, esa canasta que está fea, que ya no funciona. Y la sacó y dice, ahora toma esa canasta y ve al río. El río estaba como unos 50 metros de la casa y tráeme agua en la canasta. Y el hijo le dice, no, papá, pero estás loco, ¿cómo crees que te voy a traer agua en la canasta? Dice, no, hazlo por favor. Y entonces el hijo, pues obediente, fue y metió la canasta al río y sacó la canasta llena de agua y corrió a la casa. Cuando llegó, pues la canasta estaba vacía. ¿Por qué? Porque era de mimbre y tú sabes, la canasta, el mimbre no retiene el agua. Y estaba vacía y le dice, ¿qué pasó con el agua? Y dice, pues papá, es que ya fui, pero no llegó. No, tráeme más. Y el hijo fue, corrió, metió la canasta al río y salió corriendo. Cuando llegó ya no tenía agua. Y así lo hizo por 5 o 6 veces hasta que se cansó. Le dijo, papá, es inútil, nunca voy a poder traer agua en la canasta porque no la retiene, se le sale. Y dice, tienes toda la razón, pero mira cómo está la canasta ahora. ¿Qué notas de diferencia? Dice, cuando yo la agarré estaba dura y estaba sucia y ahora está blanda y está limpia. Y el papá le dijo, así es exactamente la palabra con nosotros. A veces no podemos entender y captar todo lo que leemos. Yo te lo digo, yo tengo 30 años conociendo del Señor a conciencia, un poco más, pero digamos que sirviéndole a conciencia tengo aproximadamente 30 años. Y te digo algo, hay cosas que no se me... Yo leo la Biblia y la he leído varias veces completa y no es que todo se me queda, a la verdad no, pero están en el proceso y ese proceso limpia nuestra vida, ese proceso nos va dando libertad, ese proceso nos va ablandando el corazón, ese proceso nos va cambiando nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar. Y recuerdo una ilustración más que me dieron. Había una vez un hombre que tenía uno de esos palos en donde se cargan 2 cubos de agua y de repente había un cubo de agua, el del lado derecho, estaba roto, estaba fracturado. Y de repente este hombre iba por agua al río y se lo ponía y venía caminando. Y llegando, casi siempre este cubo no traía, bueno, llegaba con la mitad del agua. Y el otro cubo llegaba completo. Y entonces
este cubo se sentía muy mal porque estaba roto, estaba quebrantado. Y decía, es que le platicaba con el otro cubo un día, le dijo, es que mira, la verdad yo me siento mal porque yo estoy quebrado y a veces no puedo contener todo lo que nuestro amo quisiera para el agua. Y llega y él pues con gusto tira la mitad que contengo. No, estoy quebrado, estoy quebrantado y no puedo mantener todo. Me es difícil. Y el otro cubo le dijo, mira, mañana que nos lleven otra vez por el agua, yo te voy a pedir un favor. Mira cuando lleguemos a casa, mira el camino por donde tú pasas todos los días. Y mira el camino por donde yo paso. Y cuando llegaron allá, el cubo le dijo, mira, voltea a ver el camino por donde tú vienes. Y el que estaba quebrantado al voltear, se dio cuenta que en el camino donde él venía había flores, había rosa, había vegetación abundante y un camino de maleza y de flores. Y donde estaba el cubo que no estaba quebrado, estaba seco. Dice, mira, probablemente yo llego y la bendición que yo tengo es que traigo todo el agua. Pero la bendición que tienes tú al estar quebrantado es que lo que sale de ti bendice el camino por donde vas pasando. Te digo algo, cuando nos llenamos de la palabra, aunque no la retengamos toda y aunque haya quebrantamiento en nuestras vidas, porque a veces eso pasa, vas a dejar un camino de bendición si estás llenándote de la palabra constantemente a los que están contigo. No somos perfectos, no tenemos la perfección en nuestro corazón, no tenemos el mejor carácter tal vez a veces. Pero te digo algo que siento fuerte en mi corazón, vas a ser bendición si te llenas de la palabra y dejas que eso que no puedes retener salga. Y sabes que va a salir bendición para los demás, porque la palabra es agua que limpia la vida y tú vas a ser bendición si te llenas de la palabra de Dios cada día. Bueno, mis amados, les amo. El texto para memorizar esto es: la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Les amamos mucho, mi esposa y yo, de verdad, oramos por ustedes, oramos constantemente por los hogares. Que esta semana sea de mucha bendición tu hogar, que esta semana puedas bendecir a la gente a través de tu palabra y que Dios te use en lo que tú estés haciendo. De verdad es nuestra oración, que Dios te bendiga en tu trabajo, que Dios te bendiga en tu familia, que Dios te bendiga con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con tus papás, en la escuela, en lo que tú estás haciendo. Gracias por ayudarnos, gracias por servir al Señor y mantente cerca de la palabra, eso es lo que nos va a mantener. Te amamos, Clau y yo, y es un privilegio para nosotros ser sus pastores. Los amamos, Dios les bendiga. Déjenme hacer una oración. Padre, bendice a cada una de las personas que hoy están escuchando esta lección, que tu mano sea sobre ellos, que tu palabra, Señor, pueda traer un convencimiento, algo fuerte a sus corazones. Y gracias porque, Señor, no hay nada que tú no permitas en nuestra vida que esté dentro de tus planes y tus propósitos. Que tu palabra haga el efecto para el cual tú la mandaste. Dice tu palabra, Señor, que no volverá a ti vacía, sino que va a cumplir la obra para la cual enviaste. Señor, que estos días podamos entender como iglesia que necesitamos amarte y necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Señor, y gracias porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis amigos, siervos de hogar, Padre, que tú les des la palabra exacta, que tú les puedas, Señor, poner esa pasión para compartir tu palabra con la gente que está cerca de ellos. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, Señor. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para los hogares y para cada hogar de la iglesia, como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchachos, los amo, los amamos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Dios les bendiga.